Oli, oli, oli. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Soy el profe Oscar, del área de matemática, y en esta oportunidad abordaremos las nociones básicas de trigonometría, contenido de quinto de secundaria en este segundo trimestre. Entonces, comencemos. Estando de visita en el teleférico, pude notar que si podemos observar en los cables, en las torres y en otros lugares, podemos evidenciar los ángulos que están formados. También podemos ver que en las instalaciones también se presentan algunos ejemplos de los ángulos. Entonces, como podemos ver, hay algunos ejemplos que estamos observando. No son los únicos, pero podemos ver que hay muchos más. También en el parque, que es aledaño a la línea de teleférico, existen también ángulos, ¿no? Como podemos ver. También en la naturaleza, como en los árboles, que se forman ángulos. Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Si el ángulo tiene rotación en sentido antihorario, la medida del ángulo será positivo. Si el ángulo tiene rotación en sentido horario, la medida del ángulo será negativo. Clasificación de ángulos. Agudos son aquellos ángulos que tienen una amplitud menor a 90 grados y mayor a 0 grados. Ángulo recto son aquellos ángulos que miden exactamente 90 grados. Ángulo obtuso son aquellos ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Ángulo llano son los ángulos que miden exactamente 180 grados. Ángulo completo. Un ángulo completo es el que mide exactamente 360 grados. Ángulos coterminales. Dos o más ángulos son coterminales cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Como podemos ver en el gráfico, tenemos el lado inicial A y el lado final B. El ángulo alfa inicia en el lado A y termina en el lado B. El ángulo beta inicia también en el lado A y da un giro y termina también en el lado B. Por eso se dicen que estos dos ángulos son coterminales. Y para poder encontrar el ángulo coterminal, recurrimos a la siguiente fórmula. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando sumados dan 90 grados. Como podemos ver en el gráfico, el ángulo X y el ángulo Y, al sumarlos, conforman un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Entonces, por eso, X más Y es igual a 90 grados. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando sumados dan 180 grados. Como podemos ver en el gráfico, el ángulo X y el ángulo Y, al sumarlos, forman un ángulo de 180 grados. Por eso, X más Y es igual a 180 grados. Como ejemplo, ahora vamos a graficar los siguientes ángulos: 75 grados y negativo 110 grados. Para ello, me voy a ayudar del transportador y vamos a graficar en el plano cartesiano. Muy importante es hacer coincidir sobre el eje horizontal o el eje X, y a partir de ello ya puedo ubicar, en este caso 75 grados, y tengo 70, 75. Como podemos ver, ahí están los 75 grados. Entonces, lo que voy a hacer ahora es trazar una línea desde el origen de coordenadas. Anotamos que su valor es 75 grados.
para el siguiente ángulo, de la misma forma, vamos a trabajar con el transportador. Vamos a ubicar, pero lo vamos a hacer girar de tal manera de encontrar el ángulo requerido. ¿Por qué razón estamos haciendo girar? Porque tenemos que encontrar negativo 110 grados. Y sabemos que el ángulo tiene que ir en sentido a favor, ¿no? A favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos a poder ubicar. Ahí vemos que es 90 grados, 100. Hasta ahí sería 110. Entonces lo que tengo que hacer es trazar una línea recta desde el origen de coordenadas. Entonces sabemos que cuando está la dirección a favor de las manecillas del reloj es el ángulo negativo, negativo 110 grados. En este ejemplo nos pide encontrar lo siguiente. Tenemos que encontrar el ángulo positivo y negativo que sea coterminal al ángulo alfa, si este mide 50 grados. Entonces, para poder encontrar la solución, lo que tengo que hacer es recordar la fórmula que ya habíamos visto. Entonces eso era el ángulo coterminal era igual a una vuelta más el ángulo que estábamos trabajando. En este caso, una vuelta para nosotros es 360 grados. Entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma, sería 360 grados más el ángulo que estamos trabajando es 50 grados. Entonces aquí sería más 50 grados. Entonces simplemente voy a sumar. Entonces el ángulo beta sería igual a 410 grados. Pero nos pide encontrar también el ángulo negativo. Hemos encontrado el ángulo positivo. Tenemos que encontrar ahora el ángulo negativo. Entonces para ello vamos a hacer de la siguiente forma. Sería el ángulo que queremos encontrar, alfa menos una vuelta. Entonces sería beta igual alfa, sabemos que es 50 grados, menos una vuelta, sabemos que es 360 grados. Entonces tendría que restar y eso va a ser negativo 310 grados. Entonces ahí tendríamos los dos ángulos, el ángulo positivo y el ángulo negativo. Calculamos y graficamos los ángulos complementarios. Sabemos que ángulos complementarios es cuando sumados dan 90 grados, pero en este caso queremos encontrar el ángulo beta. Entonces, para poder encontrar el ángulo beta lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, beta es igual 90 grados menos 19 grados. Beta vale 90 menos 19 sería 71 grados. El otro de la misma forma calculamos. En este caso queremos encontrar el ángulo alfa. Alfa sería igual 90 grados, despejamos, menos 35 grados. Restamos, entonces alfa va a ser 90 menos 35 sería 55 grados. De la misma forma, con la ayuda de mi transportador, vamos a ubicar los dos ángulos. Como podemos ver, tenemos los 71 grados. Entonces, lo único que tengo que hacer es trazar. Ya tengo mi primer ángulo. El segundo ángulo es 55. Entonces tengo 60, 55. Como podemos ver, 55 grados. Lo que tengo que hacer es trazar mi línea recta o el lado final. El ángulo verde representa los 71 grados y el ángulo de color azul representa
los 55 grados. Ahora calculamos y graficamos los ángulos suplementarios. Sabemos que sumados nos va a dar 180 grados. En este caso ahora voy a despejar de la misma forma como el anterior. 180 grados, negativo 29, por lo tanto beta va a ser igual 180 menos 29 va a ser 151 grados. El otro ángulo igual, de la misma forma despejamos, en este caso alfa va a ser igual 180 grados menos 75. Entonces alfa es igual 180 menos 75 es 105 grados. Entonces, con la ayuda de mi transportador vamos a ubicar los ángulos requeridos. Entonces 151, 150, como podemos ver 151. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar el lado final, el otro ángulo de la misma forma. Ubicamos 105 grados. Entonces trazamos la línea o el lado final, en este caso, y ahora simplemente tenemos que dibujar mis ángulos, ¿no? Por un lado, aquí tengo ¿cuánto? 105 grados, que era el valor de alfa, y el ángulo beta, que es 151 grados. Muy bien, queridos estudiantes, como pudimos ver, los ángulos están presentes en diferentes objetos de nuestro entorno. Ahora quiero invitarles a que sigan observando los diferentes ángulos según su clasificación y los registren en su cuaderno. No se olviden visitarnos en las redes sociales y en la página oficial de Educa Bolivia. Conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.